Y ahora sí, recuperamos la comunicación. Decíamos que estábamos en comunicación con alguien para hablar del tema de la unificación de la CGT, y es que tenemos en línea al diputado nacional y dirigente del ESMATA, el diputado Oscar Romero. Romero, Daniel Santa Cruz, La Boca Lobo, lo saluda. Buenas tardes. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bueno, decíamos cómo es el panorama gremial a nivel CGT. Hoy hubo un congreso en el Estadio Obras. En principio anuncian los grandes caciques del sindicalismo que se ha unificado la CGT con 3 secretarios generales. Hay un sector del sindicalismo argentino, nosotros lo identificamos con el Momo Venegas, y un grupo como Viviani, como el grupo Massa, creo que es el que usted integra, con el ESMATA, que se oponen a esta unificación que fue presentada hoy. ¿Es así? Bueno, en primer lugar, a ver, vamos definiendo algunas cuestiones. Se habla de unificación, pero es un triunvirato. Claro. Si es unificación, no tendría que haber un triunvirato, tendría que haber, como dice el estatuto de la CGT, un secretario general. Por lo tanto, si hay 3 secretarios generales, porque no hay unificación. Hay 3 secretarios generales para una sola comisión directiva. Exactamente, con lo cual han institucionalizado lo que nosotros llamamos, lo que no es una unificación. Han institucionalizado lo que es la separación, de hecho, de las 3 CGT en cabeza de 3 representantes de distintos sectores. Ahora, ¿qué ha quedado afuera? No son un grupo. Si vos tomás que de lo que se hablaba, que del movimiento obrero reconocido son 213, algunos hablan de 220 organizaciones sindicales, le atribuís al Momo Venegas 60 organizaciones sindicales, el espacio nuestro, que es el Movimiento de Acción Sindical Argentina, que no es solamente Omar Viviani con el sindicato de taxi y ESMATA, sino son 50 organizaciones sindicales, entre ellas está Luz y Fuerza, está la Unión Ferroviaria, está el sindicato de APL, no, somos 50 organizaciones. A ver, Romero, para repasar, porque son sindicatos importantes, usted me decía Luz y Fuerza, el ESMATA, el sindicato de taxistas, el sindicato Unión Ferroviaria, la UATRE del Momo Venegas, que tiene 800.000 afiliados, creo. Se acaba de retirar, por lo que vi en los medios, bancarios. Bancarios también, con Palazzo a la cabeza, se acaba de retirar. Con otro sector más, así que si vos sumas todo eso, más del 50-60% del movimiento obrero no está integrando esa CGT. ¿Y qué van a hacer ustedes ahora? Nosotros vamos a hacer lo que hemos venido planteando desde que nos constituimos como espacio, que fue el espacio que sostuvo al compañero Caló en lo que fue la CGT que conformamos nosotros. En primer lugar, el planteamiento de que el movimiento obrero tiene que tener una profunda discusión hacia qué lugar va. Estamos en un momento donde la situación del mundo laboral está muy complicada. Hay pérdida del empleo, hay suspensión, hay pérdida del poder adquisitivo, hay incremento de las tarifas. Pero primero hay que definir cuál va a ser el rol del movimiento obrero ante una situación muy compleja como la que estamos viviendo. Segundo, y lo más importante, que éramos lo que planteábamos, es cómo se llegaba a esta unificación. Y de hecho no se llegó porque tuvieron que resolver con 3 sectores, con 3 secretarios generales y más del 60% del movimiento obrero afuera. Y por último, los hombres. Por lo tanto, nosotros vamos a seguir en nuestra misma postura, nos vamos a mantener en nuestro espacio y no vamos a conformar esa CGT. De hecho, no lo hemos hecho. Romero, Laura Capriata lo saluda, buenas tardes. Laura, ¿cómo estás? Muy bien, creo que la pregunta de mi compañero apuntaba, ¿hay posibilidad de que todos esos que usted dice que son el 60% de los gremios y de la fuerza laboral quedaron afuera de esta nueva CGT en triunvirato, se agrupen y formen otra cosa? A priori me parece difícil, ¿no? Porque hay gente, por ejemplo, que está muy cercana a Mauricio Macri, y hay gente que estaba muy cercana a Cristina Kirchner en el último gobierno. ¿Qué se hace con todo eso? Sí, es posible. Tampoco hay que llamarse tanto a la atención. La historia del movimiento obrero, en muy pocas oportunidades hubo una unificación completa. Si vos buscás la historia del movimiento obrero, siempre hubo 2 CGT, 2 espacios. Así que yo en eso... Hay 2 CTA, sí. Por supuesto, todos tendemos y queremos la unidad del movimiento obrero. Algunos tenemos una postura que es esta, la de una discusión seria y concreta de cuál va a ser el rol del movimiento obrero. Hoy, por lo que yo escuchaba, todavía no han definido cuál va a ser la postura ante todas estas situaciones que yo estaba describiendo. Claro, pero habrá que ver, sí.
Se lo pregunto también porque uno escucha a Caló, escucha a muchos gremios diciendo, bueno, no nos va a temblar la mano a la hora de hacer un paro. Y escucha a otros gremios, como el del Momo Venegas, que dice, bueno, hay que esperar, hay que darle un poco más de tiempo a este gobierno. Yo creo que muchas cosas que está haciendo las están haciendo bien. Por eso nosotros planteábamos, Laura, que había que dar una profunda discusión previo a llegar a cómo se llegó a este Congreso, ¿sí?, donde no estaban discutidas o resueltas estas situaciones. Ajá. Entonces, cuando vos tenés esta dispersión de pensamiento, ya nosotros los peronistas decimos que primero hay que llegar a la unidad de concepción para luego llegar a la unidad de acción. Si no están de acuerdo en lo que piensan, es muy difícil llegar a lo que es un plan de acción, con lo cual es muy difícil hablar en estos términos y hacer futurología. Nosotros lo que estamos diciendo es esto, ¿no? Estamos en un espacio que hemos sido coherentes, que hemos marcado nuestras posturas y que vamos a seguir dentro de ese espacio. Con los demás compañeros vamos a hablar porque somos compañeros, respetamos a todos, respetamos lo que ha ocurrido hoy, pero no tenemos nuestra postura y aparentemente, por lo que veo, es muy difícil hablar de unificación cuando tiene un sector muy importante del movimiento obrero que no está participando de ella. ¿Y para usted la CGT que se formó hoy es masista? Yo no puedo decir eso, porque la verdad sería una falta de respeto a muchas organizaciones sindicales que participaron de un congreso. Lo que sí, uno ve que hay dos dirigentes que se ocupan este triunvirato que están identificados con ese sector. Digámoslo claramente, Héctor Daer, uno de los 3 secretarios generales, es diputado nacional por el Frente Renovador. Carlos Acuña, otro de los secretarios generales de la CGT que asumió hoy, es diputado provincial en la provincia de Buenos Aires, miembro del Frente Renovador, que a eso se le suman Juan Carlos Smith. Digamos, por lo que hemos podido hablar nosotros la semana pasada con Momo Venegas y con otros dirigentes sindicales, dicen que el gran triunfador de esa unificación de ese sector de la CGT es Sergio Massa. Habrá que verlo en los hechos, habrá que verlo en el transcurso del tiempo, cómo se plantea, cómo se definen políticamente. Es evidente que 2 de los secretarios que integran el triunvirato pertenecen al Frente Renovador y eso es una verdad que es de pública conocimiento. Pero bueno, habrá que verlo con el tiempo. Romero, muy difícil uno de afuera, mirando el comportamiento de la dirigencia sindical peronista argentina, le digo peronista porque digamos la impronta es innegable, uno ve que el comportamiento, por lo menos desde la recuperación de la democracia para aquí, es que cuando hay un gobierno no peronista, están todos unidos, tienen, digamos, le dan mucha fuerza y potencian mucho lo que es la CGT y se columnan todo detrás de la representación del movimiento obrero argentino. Cuando gobierna el peronismo, comienzan las divisiones. Hay 2 CGT, 3 CGT, otras centrales obreras van por un lado, otro por otro. Esto parecía ser, cuando asumió Macri, parecía ser, por lo que uno lo escuchaba a Moyano, Barrio Nuevo, que se daba la lógica que nuevamente la CGT iba a estar unificada en un solo sector. Dado el Congreso de hoy y dado la postura que han tenido ustedes, da la impresión de que esto de la unidad de la CGT es nada más que un título para los diarios que en la realidad no existe. Por lo que yo estoy viendo y por lo que te estoy describiendo de lo que no hemos participado, más los que se han retirado del Congreso, hay un sector muy importante del movimiento obrero que no participa de esta unificación que como se la está titulando. Pero bueno, esto es la realidad que no escapa tampoco al peronismo. El peronismo está atravesando una situación similar. A eso quería llegar, si tiene que ver con la realidad que está viviendo el peronismo, que tiene una disputa interna, una falta de liderazgo, donde casualmente quien parece tener todos los boletos para ser el nuevo líder de ese espacio parece ser Sergio Massa. Si uno ve lo que pasó en la CGT... en el peronismo, mira, la conducción hay que ganársela. Esto es así, y no se impone. La conducción se convence. Y para eso falta mucho tiempo. Sí que hay que reconocer, y esto te tengo que dar la razón, tanto el movimiento obrero como el peronismo está en una etapa de horizontalidad, donde no aparece una conducción concreta, y como no aparece una conducción concreta, se da esto en el movimiento obrero, se da esto con los gobernadores, se da esto con los intendentes de la provincia de Buenos Aires, se da esto con el bloque, los bloques en la Cámara de Diputados. Fíjate, nosotros nos fuimos del Frente para la Victoria a principio de año y constituimos el bloque justicialista. Que usted está presidiendo. Exactamente, es una realidad
que no nos gustaría estar viviendo, pero la estamos viviendo, nos estamos reacomodando a un rol que también hay que reconocerlo. El peronismo le cuesta mucho ser oposición, y en la oposición te tenés que readecuar a estas situaciones. Venimos de una derrota que aquellos que trabajamos para que no ocurriera nos ha dolido mucho, y estamos tratando de reconstruir el peronismo, hablando con los gobernadores, hablando con los diputados, hablando con los senadores, hablando con los intendentes y hablando con un sector muy importante del movimiento obrero. Ojalá que todos podamos confluir en un mismo espacio que es el peronismo, y ojalá podamos reconstruirlo. Para eso vamos a trabajar, pero también para eso necesitamos tiempo. La última, Romero, Sí. el gobierno, por lo que se ve en el Parlamento, sabe que con el Frente por la Victoria no puede contar, que hay una oposición durísima de ese sector, pero sí aspira a tener diálogo y construcción política con el Frente Renovador en algunos temas y por supuesto con el bloque justicialista que usted lidera en otros o ambos. ¿Ustedes apuestan al diálogo o creen que es su momento de hacer oposición más dura? No hay que confundir diálogo con ser oposición dura. El diálogo en la política no es un defecto, es una virtud. Y en ese sentido nosotros lo tomamos. Ahora, dialogar no implica aceptar cualquier cosa. Nosotros hasta acá hemos tenido una postura racional, pero firme también. El que habla fue el primero que firmó el proyecto de ley para la emergencia laboral, para que se prohíban los despidos. Mi bloque fue el que motorizó la primera sesión especial en ese sentido, que luego salió la ley y fue aprobada y fue vetada por el Poder Ejecutivo. Esto marca claramente que cuando los intereses del gobierno nacional, a nuestro entender, van en contra de los trabajadores o de las provincias, nosotros nos van a encontrar en una oposición. Ahora no hay que confundir, vuelvo a repetir, diálogo con un defecto o ser oposición con una virtud. Hoy los juegos de la democracia implican que en el Parlamento ninguno tiene la mayoría y todos tienen que consensuar. La mejor manera de consensuar es dialogando. En un momento se llega a que ese diálogo puede traer un fruto o no, y después se ven las votaciones. Y en las votaciones cada cual observa cómo trabaja y qué postura tiene. Nosotros hemos sido muy claros en ese sentido, que no íbamos a poner ningún palo en la rueda que comprometa la gobernabilidad, pero tampoco íbamos a votar ninguna ley que vaya en contra de los trabajadores. Hemos promulgado la ley que fue vetada por el Ejecutivo, vuelvo a repetir, en el tema de la prohibición de despido. Tenemos los proyectos presentados y vamos a sacar dictamen propio sobre el tema de tarifas, y tenemos distintas posturas que tienen que ver con asignación única familiar por hijo, que tienen que ver con el tema de los jubilados. Acá vamos a presentar un proyecto para que se dé un incremento extraordinario. Vos sabés que los jubilados tienen 2 aumentos por ley en el año, y si vos sumás los 2 aumentos no llega al 30%. Hoy la inflación ha superado holgadamente la proyección, ese 30%. Nosotros estamos planteando un aumento extraordinario. Sí, tenemos nuestra agenda propia, pero es parte también de la democracia, que cuando vas a un recinto tenés que votar y las mayorías se imponen sobre las posiciones diferentes. Oscar Romero, dirigente gremial del ESMATA, actual diputado nacional y presidente del bloque justicialista de la Cámara Baja. Muchas gracias por esta conversación. Gracias a ustedes y saludo al equipo de producción que siempre me atienden también. Un abrazo.